Ya tenemos un nuevo geojaleo entre nosotros, y es que esta misma semana el Huffington Post ponía esto, veréis por aquí el día 17 de octubre, sobre este titular: Piedra o roca, la Real Academia Española aclara cuándo tienes que usar cada término. No está habiendo mucha polémica, la verdad, porque creo que todos los geólogos y geólogas ya pasan absolutamente este tema, pero sí que se está haciendo bastante viral en este sentido, pues las dos diferentes definiciones que tiene para roca y para piedra la Real Academia Española. Como veis por su titular, en el ámbito de la construcción es común utilizar el término piedra para referirse a materiales tallados y preparados para su uso en edificación. Bueno, vamos a comentar un poquito esto. Y es que ante todo, como podéis ver y leer, la definición que nos da la RAE de roca es la que veis aquí arriba: piedra o vena de ella muy dura y sólida. Piedra, pedrus como sinónimo. Peñasco que se levanta en la tierra o en el mar. Cosa muy dura, firme y constante. Material sólido de origen natural formado por una asociación de minerales o por uno solo que constituyen una parte importante de la corteza terrestre. Y bueno, obviamente varias de estas definiciones son bastante correctas. Ahora, lo de hablar ya de dureza, solidez o peñasco que se levanta en la tierra o en el mar, pues es ya bastante más cuestionable. Pero miremos primero qué nos dicen sobre piedra. Y es que de piedra tenemos primero estas definiciones de aquí: sustancia mineral más o menos dura y compacta, trozo de piedra que se usa en la construcción, piedra labrada con alguna inscripción o figura, cálculo, referencia a los cálculos renales, obviamente, granizo grueso, en ciertos juegos tanto que se señalan los puntos ganados, aleación de hierro y cerio que, moldeada en trozos pequeños, se emplea en los encendedores de bolsillo para producir la chispa, chisquero de toda la vida, muela, lugar o sitio donde se dejaban los niños expósitos, y pernal que se aseguraba en el pie de gato de las armas de chispa para que al disparar chocase con el rastrillo y diese fuego. Perdón que me tenga que mover, pero ya veis. Es decir, de roca teníamos 5 definiciones y de piedra tenemos 10. O sea, aquí ya hay una complejidad técnica, vamos a decir. Técnica lingüística, por supuesto. Y ojo, aunque el Huffington Post lo está poniendo, y varios compañeros también lo están poniendo por sus diferentes redes sociales, no es este año, el 2024, la primera vez que la recomenta, ya que ya en el 2019 ya comentó, como veis aquí, por el tweet que nos indica que las rocas son de piedra, pero no toda piedra es una roca, sino solo algunas muy duras y sólidas. Son sinónimos en pocos usos grises, en pocos usos generales. Solo roca en geología, como peñasco junto al mar. Piedra en escultura y arquitectura para cálculos en el riñón. Bastante cuestionable, en mi opinión. Y es que si leéis el artículo del propio Huffington Post, veréis que, como bien ellos nos dicen, la principal diferencia para la Real Academia Española radica en la dureza y la solidez. Ellos dicen que mientras que piedra puede referirse a cualquier fragmento de material mineral, roca se utiliza para describir una piedra extremadamente dura y sólida. Además, roca puede tener un uso más específico en geología, donde se refiere a materiales sólidos de origen natural formados por una asociación de minerales. Hombre, que básicamente las rocas hoy en día pues se pueden crear de forma artificial, pero si no, son de origen natural, la gran mayoría de ellas. Por no decir todas, vaya. Pero también nos vienen con este segundo post, vamos a decir, que nos dice que en el ámbito de la construcción es común utilizar el término piedra para referirse a materiales tallados y preparados para su uso en edificaciones. Por ejemplo, una piedra angular es aquella que se coloca en la esquina de un edificio para unir y sostener dos paredes. En cambio, en geología, roca se utiliza para describir formaciones naturales que constituyen una parte importante de la corteza terrestre. Bueno, vamos a comentar esto un poquito. Imagino que, como bien sabréis, la RAE está abonada a muchas polémicas, sobre todo en el ámbito más científico y sobre todo en el ámbito de la geología. Es curioso porque realmente hay geólogos dentro de la Real Academia Española y se les puede consultar. Pero ya la propia definición de roca, que vemos piedra o vena de ella muy dura y sólida, ya la primera es bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque es que encima nos toca muy de frente. Nosotros encima que trabajamos en geoturismo, pero cualquier geólogo o geóloga que sepa de rocas, todos sabemos que obviamente hay rocas de mayor o menor dureza, pero llamamos, entre comillas, a cuando vemos varias formaciones, sean rocas de arenisca, caliza, lutitas, barros, granitos, basaltos, todo el tipo de roca que podéis pensar, siempre hablamos, los geólogos, geólogas, y en la carrera nos lo hacen saber así, siempre hablamos de roca. Y nosotros, igualmente, posteriormente, ahora con nuestra propia empresa de geoturismo, siempre hablamos y tratamos de llevar a la gente a hablar de rocas, no de piedras. ¿Por qué? Porque como veis aquí, las rocas, igualmente, nos puede piedra tal igual, las rocas no son todas duras, ni son todas, son sólidas obviamente, pero no todas son muy duras. En nuestra actividad se ve perfectamente como una arena, si le vas pasando poquito a poco la mano, se va descascarillando, se va rompiendo, se va erosionando, incluso
lutitas, barros que se han petrificado, margas, o sea, margocalizas, uno las puede romper con la propia mano. O sea, pues en este sentido ya, la propia definición que vemos aquí ya estaría descartada absolutamente. Pero es que encima la segunda, lo de peñasco que se levanta en la tierra o en el mar, es bastante curioso también. ¿Por qué? Porque no hay rocas solo en la tierra, cosa que se levanta en la tierra o en el mar. También tenemos la propia tercera y cuarta definición lo dice. También hay rocas bajo la propia corteza, en el propio manto. O sea, es una definición bastante ridícula a nuestro parecer. Y con respecto a piedra, pues igual sí que es más acertada esta definición de sustancia mineral más o menos dura y compacta. Al final, cuando hablamos de rocas y de piedras en asignaturas como mineralogía, mineralogénesis, se habla de una paragénesis mineral. Es decir, una roca está formada por diferentes minerales, al fin y al cabo, de origen, obviamente, naturales, a no ser que creemos que hoy en día tenemos la capacidad de crear rocas artificiales, pero si no, siempre va a ser un origen natural, no va a ser, es que iba a decir incluso extraterrestre, pero es que las rocas que vienen de origen extraterrestres también se han tenido que formar en algún momento de modo natural, o sea, los propios asteroides y meteoritos que podemos ver. Y la segunda que nos pone, trozo de piedra que se utiliza en la construcción, bueno, pues bien, aquí no me quiero meter mucho jaleo porque nosotros no somos geotécnicos en Covideac, pero sí que he tenido experiencia. Mi padre, al fin y al cabo, ha trabajado toda su vida en albañilería y depende, o sea, el término piedra es un término muy coloquial. Se utiliza en construcción igual que nosotros durante las actividades. Viene gente y nos dice, ¿y qué diferencia hay entre una roca y una piedra? Y realmente, o sea, tienes que decir que una piedra es al final un elemento algo más pequeño que una roca. O sea, una roca, un canto, etcétera, etcétera. Porque no, aunque sería mejor que los geólogos hablásemos de piedra como tal, pues realmente no hay una definición sensu estricto para hablar de piedra, porque hablamos de rocas, mayormente. Lo de piedra, al fin y al cabo, es un término que utilizamos, como os decía, de forma coloquial, que utiliza toda la sociedad, para entender mejor cuando hablamos de este tipo de formaciones o de las propias rocas. Pero es curioso porque en construcción, estando yo con mi padre, precisamente, hablan de forma indiferente de piedras o de rocas. Otra cosa es el ejemplo que utilizan bastante sencillo de cuando hablamos de una construcción o en tema arquitectura, se habla de piedras de sillería, piedras de mampostería, piedras angulares, ahí no me voy a meter. Eso es cierto. Pero esto no quita que sea curioso que nos encanta ver cómo la RAE se mete en este tipo de jaleos, como por ejemplo hace unos cuantos años, cuando hablaba del antropoceno, que es una época que todavía no se ha aprobado, de hecho este año no ha pasado el corte para ser aprobado como una nueva era, pero ellos ya desde hace un par de años decían, dicho una época que es la más reciente del periodo cuaternario, abarca desde mediados del siglo XX hasta nuestros días actuales, en el que el ser humano se da cuenta de la modificación que hacemos sobre el propio medio y los sistemas naturales. Vale, esto no está aprobado. O sea, por lo tanto, la RAE en este sentido se adelanta con la excusa de que, pues bueno, se habla en la sociedad antropoceno. Sí, pero hasta que no se apruebe, si se llega a aprobar en algún momento, ahí sí podremos hablar de esta definición. Pero hasta entonces está mal. Por lo tanto, como última reflexión, y aunque muchas veces veréis que a muchos geólogos os van a comentar que solo un geólogo puede hablar de roca o de piedra, en nuestra sincera opinión, todos podemos hablar de forma indiferente tanto de piedra como de roca. Porque piedra es un término coloquial y a los geólogos nos encanta hablar de rocas, sobre todo a nosotros cuando hacemos las actividades, pero yo lo usaría de forma indistinta. O sea, al fin y al cabo, son dos términos muy parecidos. De hecho, el propio post nos llegan a comentar que son cosas semejantes y al fin y al cabo yo creo que en la sociedad está establecido tanto el término piedra como el término roca. Esto no quita para que podamos aprovechar para hacer divulgación y educación sobre ello y enseñar las rocas tan espectaculares que tenemos a lo largo de la península ibérica y en todo nuestro planeta a las personas que asisten a las propias actividades, ven los vídeos o a diferentes jornadas educativas. Como siempre decimos, si os han gustado este tipo de vídeos, le podéis dar un like, os podéis suscribir, lo estáis viendo tanto en TikTok como en YouTube, y también os podéis comentar a ver si vosotros sois más de piedra o de rocas.